incluso ya estando en la clínica donde había pedido que me internaran, consumí, no aguanté el síndrome de abstinencia y me comuniqué con la persona que me vendía, me llevó y gracias a un regaño del doctor Hugo, yo lo digo porque fue un regaño que necesitaba un 2 de mayo, va a ser 13 años, donde yo llego muy mal a la casa y ella me pone los brazos así y me dice, Juli, entonces inyectenme a mí también y matémonos las dos porque yo ya no puedo más. Mirar cómo les orientamos una intervención que sea buena, que vaya dando cambios en lo que llamamos nosotros siempre el ecosistema familiar. Que una persona puede tener una problemática aquí y no quiere aceptar una ayuda o no la ve tan clara, pero si podemos orientar a estos papás o a este esposo, esposa, en fin, a este entorno y les damos herramientas con un acompañamiento y un amor asertivo, puede haber cambios positivos o importantes en esa persona. Yo siento que a mí me salvó el amor de mi mamá. Mi abuelita dice que es un milagro. A mí yo siento que lo que me salvó fue el amor tan genuino de mi mamá, porque mi mamá... Yo hablo de mano de hierro en guante de seda, es decir, sí, firme pero suave, firme pero clara, firme pero con amor. Conversando con Hugo y Adriana. Cordial saludo. De nuevo con ustedes, apreciados amigos y seguidores, con nuestro programa Conversando con Hugo y Adriana. Continuando con la línea de dar el mensaje de esperanza y de testimonio, tenemos también una invitada muy especial en el día de hoy. Les quiero que Adriana nos salude y a continuación presentamos a nuestra invitada especial. Sí, hoy tenemos a una mujer que particularmente a mí me llega al alma. Hemos compartido clases en la Facultad de Medicina que nos invita el doctor Hugo y su testimonio es espectacular. Es una mujer inmensa en todo el sentido de la palabra y te agradecemos mucho, Juliana, que hoy estés con nosotros, que compartas esta experiencia de vida. Hemos tenido como una línea, Juli, con nuestros invitados y es comenzar a hablar por el momento presente, porque creo que es el que verdaderamente genera esa esperanza en las personas que nos ven, ¿cierto? Entonces, me gustaría mucho que nos contaras sobre ti, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana y doctor Hugo. Yo soy Juliana Restrepo Santamaría. Actualmente soy docente de tiempo completo en la Universidad de Antioquia. Yo soy docente de fotografía, soy fotógrafa, estoy terminando el doctorado en artes, ya escribiendo la tesis, es un proyecto de investigación-creación, entonces estoy escribiendo la tesis y haciendo un fotolibro donde precisamente abordo aspectos puntuales de mi historia de vida y no pues quedándome en la anécdota, sino también cruzando estas historias con otras personas que viven o han vivido asuntos similares. Soy mamá, tengo 2 hijos, ese es mi presente. Juli, qué pena, yo quiero que digas el título de tu trabajo porque es que es muy bonito, muy simbólico y muy significativo para quienes han tenido una historia de consumo de esa sustancia que nos vas a hablar. Sí, como decía, pues el proyecto es investigación-creación y estoy haciendo un fotolibro que se llama Esta H no es muda. ¿Cierto? Esta H no es muda. Porque siento que la heroína era un tema tabú, no se podía hablar, y contrario a eso, pues he tomado la decisión de hablarlo, de enfrentarlo, de entenderlo, y es una H que grita, lo que genera internamente es bien fuerte, las marcas que puede dejar son fuertes, entonces es como volteando un poco como esto de ignoremos este tema, no, este es un tema importante, es un tema que se convierte en un tema de salud pública y que hay que abordarlo. Porque parte de las razones por las que llego al consumo de la heroína es porque nunca nadie me había hablado de eso. Yo creo que hay cierta responsabilidad ahora desde, bueno, lo nombro así, esta H no es muda porque me sigue gritando en las noches. Yo llevo ya muchos años sin consumir, pero sueño todavía con la heroína y no son sueños agradables, no son sueños
de eso que uno sentía las primeras veces, sino que son sueños de lucha, de se acabaron las metadonas, la persona que me lo vende no llega, se riega, que son como todos esos traumas que quedan después de un uso prolongado de esta sustancia. Juri, pero yo creo que tu hoy es más extenso todavía, ¿sí? Nos lo resumiste y a mí me encantaría que compartieras esos logros académicos que tienes, ese doctorado que estás terminando y qué te motivó, digamos, a expandirte dentro del arte para llegar pues, a tan alto nivel. Yo no creo que haya muchos doctores en artes aquí en Colombia. A ver, Okay. pues después de Para el Consumo, yo confirmo que mi gran pasión es la docencia. Y yo creo que la docencia requiere una responsabilidad grande de querer todo el tiempo estar aprendiendo, de investigar, de crear, desde la disciplina o el lenguaje que uno haya elegido. Mi lenguaje es la fotografía y mi lenguaje es un poco la estética. Entonces yo me sueño ser una profesora que esté ya de tiempo completo en la universidad. Yo ahora soy profesora ocasional. Entonces yo me quiero presentar a una plaza y para presentarme a esa plaza y estar ya vinculada realmente, es mejor si soy doctora. Decido hacer el doctorado además porque me encanta estudiar, me encanta tener algo que me exija una disciplina, un reto muy personal y el reto es pues estar todo el tiempo escribiendo, investigando, creando. Entonces por eso decido hacer el doctorado y porque me encanta cuando algo nuevo llega con el doctorado y tengo algo nuevo que compartir con un grupo de estudiantes. A mí eso me parece maravilloso. Entonces básicamente por eso estoy haciendo el doctorado. Y en artes para entender muchas cosas desde las artes. Yo le digo mucho a los estudiantes que creo que la misión más importante en la vida del ser humano es encontrar su lenguaje, ¿cierto? Sino que nos han distraído con muchas cosas, pero uno el lenguaje lo puede encontrar desde la psicología, desde la toxicología, desde la carpintería, desde la alfarería. Mi lenguaje está desde las artes, específicamente desde la fotografía y desde la docencia. Y es un lenguaje que me permite relacionarme con el mundo desde ese lenguaje. Y al encontrar ese lenguaje uno encuentra su pasión y cuando uno vive algo con pasión uno cuida eso que hace. Entonces para mí eso es sagrado, para mí estar en clase es sagrado, para mí. Entonces creo que un poco la historia de vida me permitió eso hoy, haber encontrado mi gran pasión. Eso pues, y hay otras pasiones, porque quienes somos adictos yo creo que tenemos en común un desborde de sensibilidad y que uno no sabe qué hacer con todo eso y que uno se distrae, ¿cierto? Como ocupándose en otras cosas, pero cuando ya se ha encontrado la pasión, no hay cabida a esa distracción. Entonces mi pasión es también, por ejemplo, la bicicleta, montar en bicicleta o salir a trotar. En todo mi proceso también me he dado cuenta que soy muy compulsiva, pero eso a veces puede jugar a favor. La compulsividad, por ejemplo, me permite tener cierta disciplina. Por ejemplo, me propongo, bueno, esta semana voy a entrenar 3, 4, 5 veces, entonces me empecino en esa idea y lo logro. Otra cosa con la compulsividad es, por ejemplo, que leo un autor y quiero después leerme todo lo que haya escrito ese autor. Pues como esa fijación con algo me permite hoy vivir distinto. Esa fijación antes era la sustancia y yo hacía lo que fuera por conseguir la sustancia, si tenía que ir a Bello, si tenía que ir a donde fuera, donde estuviera la persona. Entonces es como voltearle el juego a la vida también y decir, bueno, ¿cómo uso esta compulsividad, este exceso de sensibilidad a mi favor? Y a favor también del entorno de las personas que uno tiene, a favor de su familia, de sus amigos, de su pareja, si se tiene. Y yo quería ir allá, perdón, y es porque tu presente también son tus hijos. Entonces, Sí. tienes 2 hijos que ya están grandecitos, ¿cierto? Sí, yo tengo 2 hijos, 15 años tiene mi hija y 11 años tiene mi hijo. Y creo que también haber vivido lo que viví me da ahora como herramientas para acompañar. Con los retos pues que tiene la adolescencia, pero me da como, pues yo a mis hijos, o sobre todo a mi hija mayor sí le hablo del tema, le hablo de mí, pues como lo que viví, como que no es necesario pasar por eso,
como que siempre sienta la confianza de qué es esto, qué es esta sustancia, y hablarlo como desde la confianza y desde la honestidad. O sea, mi historia también la siento como una herramienta protectora para que mis hijos no repitan. Pues, y no sabemos qué pasa, pero sí les hablo con mucha tranquilidad del tema. Mis hijos son mi presente, mi futuro. Ah, sí, Mis hijos sí, son claro, claro. sí. ¿Tú sientes que entonces tu historia de vida ha impactado otras vidas? Sí, pues la propia, la de mi mamá, que mi mamá pues fue siempre quien ha estado conmigo, obviamente otras personas de la familia, pero mi mamá ahí es clave, a mis hijos, a estudiantes con quienes hablo del tema con confianza. Ahora pues también desde otras actividades que estoy haciendo más desde el voluntariado, como hablando del tema, cómo prevenir o cómo reducir daños si ya se ha tomado la decisión de un consumo, cómo poco a poco irse acercando a un cambio en la vida, a tomar ciertas decisiones también por dignidad propia, ¿cierto? Yo creo que en la adolescencia que uno se encuentra con las drogas es como ese gusto por sentirse rebelde, irreverente, pero es un arma que nos han vendido porque luego uno es esclavo de algo. Entonces no es la libertad, hay que también saberla reflexionar. Ese sentirse tan libre es lo que terminó después volviéndome esclava de algo, ni siquiera de alguien, de tener algo en el bolsillo, pues, y luego en el cuerpo. ¿Qué tal pues si nos retraemos en el tiempo, vamos a esos inicios, de pronto, si nos quieres compartir algo de eso, la edad de inicio, cómo fue, qué ¿Cómo empezó? representó? Sí. Sí, pues ahí yo conocí la heroína cuando tenía 17 años, fue la primera droga que usé. Había antes, pues, como alguna vez tomado, es que era un jugo de banano con marihuana, eso me intoxicó horrible, entonces yo nunca más quise saber de marihuana. Y la primera droga entonces que probé fue la heroína a los 17 años, con un grupo de personas que me cansé como de decir que no, yo, venga, pues yo pruebo a ver qué es eso pues tan bueno de lo que están hablando. Y fui la que más se enganchó. Eh, Mi mamá empezó a ver comportamientos extraños, me llevó de un psiquiatra, me internaron de una vez en Sameín, cuando tenía pocos meses de haber probado la heroína, pero me enganchó de una. Y la vida se fue yendo así durante 10 años. Centros de rehabilitación, Sameín, cuánta cosa nos decían a mi mamá y a mí porque me ayudaba, entonces tomé yagé, luego me interné por allá en Santa Elena donde un señor que se creía indígena y hacía terapias de manera muy responsable, con plantas medicinales. Ensayaba todo lo que me dijeran. Iba a misas de sanación porque mi abuelita es muy creyente, entonces me llevan a misas de sanación. Nada funcionó. Así se fueron 10 años. Lo que funcionó fue un día que yo dije, no, pues no aguanto más. Estaba ya con los brazos llenos de heridas. Le escribí al mismo psiquiatra que que me conoció a los 17 años y le dije, mire cómo estoy. No aguanto más. ¿Qué puede hacer por mí? No quiero centro de rehabilitación, no quiero terapia de choque. La terapia de choque yo no. Puede que haya gente a la que le funciona, a mí no. Entonces me internaron en la Clínica Las Américas, ahí estuve un tiempo, ahí conocí al doctor Hugo Gallego y también a una infectóloga, entonces estaban conmigo pues un grupo de profesionales que me estaban acompañando. Incluso ya estando en la clínica donde había pedido que me internaran, consumí, no aguanté el síndrome de abstinencia y me comuniqué con la persona que me vendía, me llevó y gracias a un regaño del doctor Hugo, yo lo digo porque fue un regaño que necesitaba un 2 de mayo, va a ser 13 años, el doctor entró a la habitación en la que yo estaba, muy enojado, y me dijo, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Tiene aquí tantos profesionales, hasta una cirujana plástica, porque estaban viendo cómo salvarme, porque estos eran huecos muy profundos. Entonces, yo recuerdo que hay como, ay, güey, madre, es que esto es en serio.
Porque mi idea era como que ella me iba a llevar esa dosis y yo dije, no, esto y ya, esta es la última, pues que es la mentira que uno se da todos los días, esto y ya. Pero me pillaron. Entonces el doctor pues creo que se conmovió porque yo le rogaba, por favor, deme la última oportunidad. Me dio la oportunidad, entonces me dijo, con mis condiciones. Entonces me restringieron todas las visitas, solo mi mamá y pues quien me acompañaba en la noche podía ingresar. Y me inmovilizaron los dos brazos completamente vendados para que yo no pudiera hacer nada, porque la única manera que me gustaba a mí consumirlo era inyectado. Entonces me inmovilizaron, ahí estuve. Luego lo duro fue salir. La calle me daba mucho miedo, el viento me daba miedo cruzar la calle, me daba miedo todo. Era pues como una bebé que otra vez. Pero gracias a ese regaño fue que yo dije, no, ya, ya sí. Y entonces... Ahí naciste de nuevo. Ahí nací, yo cada año le mando al doctor, desde que empecé yo, ya un año, ya van 2 años, ya van 3 años, el 2 de mayo cada año yo le cuento, ya este 2 de mayo le digo que ya van 13 años y valió la pena, pues como que yo soy, como que cuido mucho ese pasado, yo no me avergüenzo de mi pasado, por eso lo hablo tan tranquila, yo acepto mis cicatrices, antes no era capaz de mostrarlas, pero como empecé a hacer triatlón en una época, era inviable hacer esas carreras con tapadas, ¿qué va? Yo me voy a ir soltando de esto. Entonces yo lo hablo como, pues, ya pasó, lo cuido, porque creo que eso también hoy me da herramientas para hacer de ciertas maneras. No lo volvería a hacer, pues no, ¿qué necesidad? Uno puede buscarse aprendizaje de una manera menos traumática, porque es realmente habitar un infierno. El síndrome de abstinencia de la heroína es realmente infernal. Es un asunto físico, emocional, psicológico, que yo todavía no lo entiendo y por eso estoy haciendo mi doctorado buscando entender qué es eso que yo quería ocultar. No he podido, lo sigo explorando porque no entendí qué fue lo que me enganchó de esa manera con esta sustancia. Y luego pues con la cocaína, que también... Juli, me parecería como interesante que le contaras a las personas, a quienes nos ven, que se sienten ese síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es... Antonín Artaud lo describe de una manera muy bella en un texto que se llama México, un camino a los Tarahumara, y es que él se fue a México a buscar desintoxicarse de la heroína y que él se ubicó como en una montaña y tiró lo último que le tenía, y ahí empezó a describir pues con las horas lo que le empezó a pasar a su cuerpo. Y pues él lo dice de manera muy bella, yo lo resumo y es como si faltara una capa en la piel, entonces todo duele, como si esto que nos protege no existiera, entonces duele cualquier roce, el escalofrío, el dolor de estómago, la sudoración, eso que uno no se halla, pues como, porque precisamente uno siente que le falta eso que lo contiene. Él lo describe de manera muy bella, por si alguien quiere buscar ese texto, está al principio del libro. Es dolor en todas partes, es como el malestar de una gripa, pero elevado a la N potencia, pues es eso, es como dolor en todo, muchos problemas estomacales, frío, luego calor, porque el mono, el síndrome de abstinencia, yo decía, ¿será mejor en tierra fría? Porque yo buscaba de todas las maneras, ¿será que me voy a desintoxicar a tierra fría? Me voy para tierra caliente, pero entonces en tierra caliente el calor es insoportable, en tierra fría se siente más frío, es como que el cuerpo te estorba, no sé, y la cabeza, pues, porque además va a 1000. No, no. Ese miedo a sentir el mono es lo que muchas veces no deja que las personas se metan en el cuento de superar. El mono era ver el diablo de frente. Y era muy complejo porque, por ejemplo, yo estaba con mono, pero ya llegaba la persona que me vendía y el solo hecho de que él lo pusiera acá y yo ya lo guardara, ya empezaban los síntomas a reducir. Entonces es un asunto también muy... Sí. Y claro, ya cuando se consume, como que ya. Y ya cuando uno consume, uno dice, no, madre, yo sí soy capaz de parar, yo voy a ir frenando esto. Cuando ya uno recién consumió y calmó el síndrome de abstinencia. Y con las horas, otra vez. Y es el ciclo. Es el ciclo. Yo llegué a un punto en que me despertaba a las 5 de la mañana el síndrome de abstinencia. No podía pasar muchas horas sin... Porque mi compulsividad es...
Yo soy una mujer acelerada, un poquito ansiosa, entonces por eso incluso me maltraté tanto, porque ya no lo hacía pues como con todo el protocolo, sino que donde fuera. Entonces esto todo se fue como obstruyendo, sí. Mira que, Hay algo que es muy interesante, sobre todo cuando Juliana lo ha comentado, y es que cuando ella comenzó, ella creyó que ella estaba haciendo un consumo recreativo y lo manejaba. Y ella dice que hizo un viaje con la mamá a Bogotá, creo que fue, ¿cierto? Y que ahí fue donde se dio cuenta que no era tan recreativo y que se presentaban pues como otras manifestaciones. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Juli? Sí, yo estando con 17 años, yo fui a Bogotá con mi mamá porque teníamos una cita para pedir la visa. Y yo viajé sin drogas y yo empecé allá a sentirme muy rara. Yo, pero no, esto no es gripa, esto es otra cosa distinta, ¿qué me está pasando? Cuando eso no existía el WhatsApp como para escribirle a las con quienes consumía que, ¿qué me está pasando? Pero sí hice una llamada y me dijeron, ese es el mono, ese es el síndrome de abstinencia. Y yo, ay, hijo de madre, ¿yo en qué me metí? Ese viaje pues duró lo que, sí, no sé, 2 días, ya cuando llegué acá de una, pucha, ¿y esto qué? ¿Cómo lo curo? La única manera es una dosis de heroína. Y ahí conocí el síndrome de abstinencia, yo no había escuchado hablar de eso, no, yo no tenía idea pues como de los alcances que podía tener. Nadie nunca en la vida me había hablado de un síndrome de abstinencia, pues. Entonces ahí me di cuenta que me había metido en un camino complejo, que intenté muchas veces frenar y y me llama mucho la atención eso que dices, porque tú eres una mujer joven y cómo, no sé, en el colegio, no sé, cómo no te dieron nunca enseñanza para prevenir el consumo, que miren qué tan importante es el que incluso miremos estos episodios con los hijos, acompañándolos para que ellos entiendan el peligro que está en llegar a experimentar con una droga que, como decíamos en algún otro episodio, encuentra un caldo de cultivo donde se instala y es muy difícil salir de ese consumo, ¿cierto? yo tengo 40 años, no sé si sigo siendo muy joven, Para mí sí. pero yo estuve pues en el proceso del colegio, eran colegios católicos, colegios tradicionales y nunca se habló, o se hablaba del asunto, pero no lo sentía como tan, nunca nos dijeron cualquier persona puede sufrir esto, siempre lo ponían como ya un asunto por allá, eso le pasa, pues no sé, como que nunca dijeron nadie está exento de eso, nadie. O nunca nos hablaron, por ejemplo, de casos de personas que lo estén viviendo o que lo vivieron, sino que era un asunto más desde la prohibición y desde de esto no se habla, ¿cierto? Entonces yo creo que hay mucha información que le dan a uno en los colegios que uno no recuerda, se debería cambiar por asuntos más útiles en la vida. Pues como, sí, como conocimientos más funcionales que nos hacen un poco vivir mejor. Reflexionar y como mirar que puede ser cercano y que todos podemos ser susceptibles o vulnerables a engancharnos o caer en eso. Porque lo hablábamos y lo hemos hablado en otros episodios y lo mencionaste, es la parte emocional, la parte sensible, el sujeto, la persona que hay detrás de el contacto con esas sustancias. Juli, pues yo te he escuchado hablar de tu historia y por eso pues digo que me impactas y que te admiro tanto. Ese sufrimiento de tu mamá. Sí, a ver, toda esta historia obviamente uno queda como muy cargado de culpas, ¿cierto? Que en algún momento con alguien hablé, listo, ¿y qué tal si asumimos esto ya no como una culpa, sino una responsabilidad? Y el daño más grande que yo hice fue a mi mamá. Eh, Ahora es muy curioso porque ella no me habla del tema. Es un tema como que ella y yo la respeto, entonces tampoco, pues, solo, por ejemplo, hoy que venían, voy para donde el doctor Hugo Gallego, ella sabe a qué vengo, pero ella no hablamos mucho del tema. Yo siento que ella de alguna manera como que fue tan traumático todo lo que vivió, estuvo además
recibiendo culpas por todas partes, porque el ser humano necesita como descargar. Entonces, es que usted la dejó sola cuando ella era adolescente, es que usted tal, y no, pues yo le conté, hey, mi mamá no tiene la culpa de nada, yo lo hice, o sea, dejen de buscar siempre como un responsable para descargar culpas, aquí todos podemos tener cierta responsabilidad. Porque pasa mucho eso, sobre todo en familias divorciadas, pues en papá y mamá divorciados, que entonces uno quiere culpar al otro. Entonces mi mamá cargó una presión fuerte, sobre todo cuando todo destapó, porque yo también era como esa niña súper buena estudiante, súper calmada, como no daba nada que hacer y cuando de un momento a otro, adicta, y a la heroína, pues es como ese giro en la Juliana que conocían, es como que se les giró. Eso fue el primero cuando yo tenía 17 años, pero ya después con los años, porque fueron un consumo de 10 años, imagínense el impacto para mi mamá. Llega un punto en el que ella lo cuenta por ahí en algún reportaje que hizo Telemedellín, donde yo llego muy mal a la casa y ella me pone los brazos así y me dice, Juli, entonces inyéctenme a mí también y matémonos las dos porque yo ya no puedo más. Y hay un asunto ahí con mi mamá y es que yo soy hija única. Mi papá se fue cuando yo estaba muy pequeña, se fue para Estados Unidos, entonces mi mamá y yo somos como, ella es mi sustento y yo soy su sustento emocional, entonces si una de las dos está mal, eso ahí Desequilibra la otra. desequilibra. Entonces mi mamá, desde su desconocimiento, yo siento que a mí me salvó el amor de mi mamá. Mi abuelita dice que es un milagro, a mí yo siento que lo que me salvó fue el amor tan genuino de mi mamá, porque mi mamá no tenía la formación como para acompañarme profesionalmente. Eso fue amor puro. Pero es que mira, Juli, yo creo que puedes tener uno el postdoctorado que sea, pero cuando uno tiene una problemática con sus hijos de estas dimensiones, a uno las herramientas no le alcanzan. Sí. Tiene uno que tocar puertas y buscar ayuda, definitivamente. Eso que tú dices del amor, yo creo que es fundamental y lo hemos hablado mucho con el doctor Hugo, porque precisamente la coadicción incluso, la codependencia surge a partir de tanto amor, ¿cierto? Claro, mira, mi mamá y yo nunca nos habíamos separado, pues solo cuando me interné. Y entonces ella le decía a la familia, no se la lleven, yo le doy marihuana todos los días para que ella se va calmando. Pero yo le decía, mami, es que a mí no me gusta la marihuana. Pues no es, pero ella de esa impotencia de que nos iban a separar, ya un punto en el que en el centro de rehabilitación donde estuve, yo le decía, esto no me ayuda, esto es terapia de choque, donde veía un montón de cosas que no funcionaban y llegamos a la complicidad de decir, hágase echar. Y yo me hice echar, entonces estuve como, ahí fue como una pausa larga, como de 2 años, donde yo por puro coraje dije, no les voy a dar el gusto a la familia que va a decir, ay, Juliana, ya, y va a recaer, ¿no? Entonces yo me sostuve como 2 años, ya luego pasaron cosas y recaí, pero en ese primer centro de rehabilitación realmente me hice echar porque, desde la complicidad, sí. Y bueno, así se fue yendo, pero siempre con mi mamá ahí. Y sí. Ahora pues ella es la abuela. Sí, consentidora y sí, que te apoya y que también aprendió cantidades, me imagino, para hacer como esa prevención con sus nietos y otros muchachos. Sí. Yo creo que el tema del amor que se está mencionando, para darle el mensaje a las familias, a los papás, a todo el entorno de las personas que tienen problemáticas de consumo, debe ser un amor asertivo, un amor orientado para que pueda ser muy efectivo para las personas. Porque a veces desde previamente esa impotencia o esa angustia se empieza a entregar como el acompañamiento del amor y a veces se perpetúan algunas situaciones de consumo y todo eso. Entonces por eso es que nosotros le decimos mucho a las familias, venga, permítanos evaluar y mirar cómo les orientamos una intervención que sea buena, que vaya dando cambios en lo que llamamos nosotros siempre el ecosistema familiar. Que una persona puede tener una problemática aquí y no quiere aceptar una ayuda o no la ve tan clara, pero si podemos orientar a estos papás o a este esposo, esposa, en fin,
a este entorno y les damos herramientas con un acompañamiento y un amor asertivo, puede haber cambios positivos o importantes en esa persona que puede ir cayendo en la cuenta. De hecho, hemos impactado de la manera, cuando hay personas que no quieren dejarse ayudar, le hemos dicho a la familia, venga, nosotros les evaluamos y les damos elementos, herramientas para que puedan intervenir de una manera amorosa, pero como muy inteligente y asertiva, a ver si se logran cambios en esa persona que todavía no lo ve bien. Sí, hay una amiga que alguna vez me enseñó un concepto muy lindo y es firmeza amorosa. Firmeza. Porque yo tiendo, digamos, a ser más con la justificación del amor, entonces puedo llegar a ser permisiva con personas que me rodean, ¿cierto? Me ha pasado con acompañamiento a otras personas que están consumiendo y puedo llegar a ser permisiva. Entonces ella me enseñó eso de la firmeza amorosa, amar responsablemente. Claro. Y amar también como el regaño, pues el regaño que me dio el doctor. Que te hizo nacer de nuevo. Sí, como el regaño de papá que no tuve porque mi papá se fue, ¿cierto? Llegó después, pero de ese regaño, ahí fue firmeza amorosa. Él no tanto amor a su profesión, la responsabilidad de él como toxicólogo. Yo era una paciente que acababa de conocer, pero ahí era el ejemplo perfecto de yo puedo amar responsablemente. Yo hablo de mano de hierro en guante de seda. Es decir, firme, pero suave, firme, pero clara, firme, pero con amor, que es todo lo que está diciendo aquí el doctor Hugo. Y entonces cuando nosotros trabajamos esa parte de la terapia familiar, diseñamos con las familias unos protocolos que les permiten tener unas reglas muy claras, que obviamente si no se cumplen tienen unas consecuencias, pero que no son unas consecuencias punitivas, sino más bien de pérdidas, de cosas adquiridas, y eso nos ha dado muy buen resultado. Y otra cosa que a mí me parece importante, complementando lo que estaba diciendo Hugo, es cómo para nosotros es fundamental quitarle la culpa a esos papás cuando llegan a consulta, porque llegan tan culpabilizados y se dan tanto látigo, que uno dice, Dios mío, no, así no podemos, porque pues desde el amor, creo que lo hemos dicho ya en varios episodios, desde el amor los papás procuramos hacer lo mejor por nuestros hijos. Y claro, a veces se nos van las luces, a veces cometemos errores. Conversando con Hugo y Adriana.